Me llamo Allison, tengo 24 años. 2 días antes de entregar mi tesis de graduación, mi papá me estrelló la laptop en la cabeza. Llevaba 18 meses trabajando en esa tesis. Sentí la sangre bajar por mi sien mientras mi mamá se reía desde la esquina. Mi papá estaba parado frente a mí, con la cara llena de enojo. ¿Tu futuro? Eso es un chiste, escupió. No mereces un futuro, eres solo un parásito. Jamás imaginé que mi sueño de estudiar terminaría así. Si estás viendo esto, cuéntame desde dónde me ves. Y si mi historia te llega, dale like y suscríbete. Lo que voy a contar cambió mi vida por completo. Crecí en Millbrook, un pueblito industrial donde el silbato de la fábrica marcaba el día mejor que cualquier reloj. Nuestra casa de 2 cuartos estaba al borde del pueblo. La pintura cayéndose era, según mi papá, tener prioridades realistas. Harold Thompson, mi papá, trabajó 27 años en la acerera. Tenía las manos ásperas y siempre fruncía el ceño, orgulloso de lo que él llamaba trabajo de verdad. Para él, estudiar era una pérdida de tiempo, un lujo para gente floja que no sabía ganarse la vida. Mi mamá, Doris, trabajaba medio tiempo en un diner cuando no estaba manteniendo la casa tal y como mi papá quería. Aprendió rápido que llevarle la contraria significaba días de silencio frío o peleas explosivas. Con el tiempo, se volvió su eco, repitiendo sus opiniones para no convertirse en su blanco. A veces, hasta se unía a sus burlas sobre mi gusto por estudiar, riéndose nerviosa para protegerse. Mi hermano mayor, Frank, era el hijo de oro. Dejó la prepa en 3er año para trabajar con mi papá en la fábrica. En las reuniones familiares, mi papá lo abrazaba y decía orgulloso: «Ese sí es un verdadero Thompson. Nada de tonterías de libros, solo trabajo honesto». Frank aprendió bien la lección y empezó a hablar y pensar igual que él. A los 20 ya tenía su propio depa y un sueldo fijo, lo que para mis papás era el mayor éxito posible. Yo, en cambio, desde niña descubrí que amaba aprender. Me fascinaban las palabras, los números y los experimentos de ciencia que hacía en la cocina, hasta que mi papá entraba gritando que dejara de desperdiciar comida en bobadas. Mi maestra de tercero, la señora Sanderson, fue la primera en notarlo. «Allison tiene una capacidad de análisis increíble», les dijo a mis papás en una junta a la que fueron solo porque era obligatoria. Mi papá se quedó mirando la pared y mi mamá solo asintió, olvidando sus palabras antes de salir del salón. En quinto gané el concurso de ortografía del distrito. Salí en el periódico local con mi certificado en la mano, sonriendo. Los papás de mis compañeros tomaban fotos, los míos no fueron. «Tuve que trabajar horas extra», dijo mi papá después. Luego lo escuché decirle a Frank que era ridículo celebrar algo que cualquiera podía buscar en un diccionario. En séptimo, mi proyecto de ciencia sobre la calidad del agua en los ríos locales ganó reconocimiento estatal. El director llamó a mi casa para dar la noticia. Mi mamá contestó y solo dijo: «¡Qué bueno!», con el mismo tono que usa para decir el pronóstico del clima. Cuando les pedí que me llevaran al concurso estatal, que estaba a 2 horas, mi papá se burló. «No vamos a gastar gasolina para que juegues a ser científica. Eso no pone comida en la mesa». La prepa se volvió mi refugio. Me metí a todos los clubes académicos que pude, quedándome en la escuela hasta el último minuto para no ir a casa. Mi maestro de inglés, el señor Bond, me prestaba libros de su colección. «Tienes una mente excepcional, Allison. No dejes que nadie apague tu luz», me dijo una vez. Mi maestra de matemáticas, la señorita García, se quedaba conmigo después de clases para ayudarme a prepararme para los exámenes avanzados. «La universidad te va a abrir puertas que ni te imaginas», me animaba mi maestra. Cuando fui la mejor alumna de mi generación, el director llamó personalmente a mis papás para invitarlos a la ceremonia. No fueron. Mi papá ya tenía planeado un viaje de pesca con Frank. Mi mamá dijo que le dolía la cabeza. Ese día di mi discurso frente a un montón de extraños, aguantando las lágrimas mientras veía a otros estudiantes correr a abrazar a sus papás orgullosos. Después me quedé sola, hasta que el señor Vaughan se acercó con un regalito envuelto. Era un cuaderno con una dedicatoria: «Tu viaje apenas comienza. El mundo necesita tu voz».
Esa noche me hice una promesa secreta. Yo sería la primera Thompson en ir a la universidad. Y no a cualquiera, sino a la mejor que me aceptara. La educación sería mi boleto de escape del futuro limitado que mi familia imaginaba para mí. Cada vez que despreciaban mis logros, más me aferraba a mi meta. Cada burla era un ladrillo más en la pared de mi determinación. Empecé a pedir becas en secreto. Usaba las computadoras de la escuela porque en casa no teníamos internet. Creé un correo especial que mis papás nunca descubrirían. Convencí a un maestro de que fuera mi contacto principal para que ninguna carta llegara a mi casa. Mientras mis compañeros compartían sus cartas de aceptación con familias orgullosas, yo las escondía bajo una tabla suelta de mi piso y las sacaba por las noches para leerlas con una linterna. Pasaba mis dedos por los logotipos de las universidades como si fueran mapas del tesoro hacia otra vida. El día de mi graduación, mientras todas las familias celebraban, mi papá solo me dijo: «Entonces empiezas en la fábrica la próxima semana, ¿no?». Cuando por fin me armé de valor para decirles que tenía una beca completa en la universidad estatal, hubo 10 segundos de silencio que parecieron eternos, hasta que mi papá estrelló su plato contra la pared. «¿Así que crees que eres demasiado buena para un trabajo de verdad? ¿Demasiado buena para tu familia? Los libros no dan de comer, Allison. El trabajo real sí». Mi mamá solo miró su regazo. Frank se rió y dijo: «Y siempre supe que eras rara». Esa noche empaqué lo poco que tenía, sabiendo que el puente con mi familia se estaba quemando detrás de mí. Aún con el miedo apretándome el estómago, cada cosa que ponía en mi maleta se sentía como recuperar una parte de mí que ellos nunca quisieron reconocer. Mi primer día de orientación en la universidad fue como llegar a otro planeta. Las familias descargaban coches llenos de cosas para los dormitorios, las mamás acomodaban las camas y los papás armaban muebles. Yo llegué sola en un autobús Greyhound, con una maleta y una mochila que contenía todo lo que poseía. La beca cubría la matrícula y la habitación, pero nada más. Ni dinero extra, ni laptop, ni ropa o útiles adicionales. ¿Tus papás vienen más tarde?, me preguntó mi compañera de cuarto, Yasmín, mientras su mamá acomodaba su closet y su papá instalaba un refrigerador pequeño que le compró de sorpresa. Tuvieron que trabajar, mentí. Fue la primera de muchas mentiras que diría en los siguientes 4 años. La verdad era demasiado complicada, demasiado dolorosa para explicarla a desconocidos cuyos padres los abrazaban con orgullo al despedirse. Ese primer semestre fue durísimo. Sin computadora, pasaba horas en el laboratorio escribiendo trabajos, mientras otros lo hacían cómodos desde sus cuartos. La oficina de ayuda financiera me consiguió un trabajo de medio tiempo en la cafetería, pero el pago apenas alcanzaba para lo básico. Encontré un segundo trabajo como mesera en un diner cerca del campus, trabajando noches y fines de semana, mientras trataba de mantener el promedio que exigía la beca. A las 3 semanas de octubre, mi presupuesto se vino abajo cuando me dio anginas. La consulta y los antibióticos se llevaron todos mis ahorros. Sin saber a quién más acudir, tragué mi orgullo y llamé a casa. ¿Todo bien?, preguntó mi mamá con voz a la defensiva. ¿O ya te vas a rendir con esa tontería de la universidad? Solo estoy un poco corta de dinero este mes, expliqué. Me enfermé y tuve gastos médicos. Quería saber si tal vez me podrían prestar $100, solo hasta mi próximo cheque. Hubo un silencio largo antes de que mi papá tomara el teléfono. ¿Ya con problemas de dinero? Bienvenida al mundo real, señorita universidad. A ver si ahora sí entiendes lo que es tener responsabilidades de verdad, dijo mi papá antes de colgarme. Esa noche dormí por primera vez en mi carro, porque no me alcanzó para pagar las medicinas y mi parte de los servicios del dormitorio. Yasmín tenía a su familia de visita, así que inventé que me quedaría con una amiga para no pasar vergüenza. Durante 2 semanas, viví entre el asiento trasero de mi Honda viejo y la biblioteca de la universidad, que estaba abierta las 24 horas. Me bañaba en el gimnasio antes de entrar a clases. Nadie lo notó. Me volví invisible, una más entre miles de estudiantes agotados. En acción de gracias, casi todos se fueron a casa. Yo tomé turnos extra en el diner, ganando doble y recibiendo buenas propinas de clientes que sentían lástima por la pobre estudiante trabajando en día festivo.
Con ese dinero renté un estudio chiquito fuera del campus, más barato que el dormitorio. El barrio no era el mejor, pero era mío. A pesar de todo, me iba excelente en la escuela. Mis profesores empezaron a notar mi disciplina y mi curiosidad. La doctora Luis, mi maestra de introducción a la psicología, se volvió la primera de varios mentores que marcaron mi camino académico. Después de entregar un ensayo sobre el impacto psicológico de la inseguridad económica en las familias, me pidió que me quedara después de clase. Este análisis tiene una profundidad impresionante, me dijo. ¿Has pensado en especializarte en psicología? Esa pregunta abrió una puerta que no sabía que existía. La psicología me dio una forma de entender mi propia vida. Cuanto más estudiaba sobre dinámica familiar, teoría del apego y factores de resiliencia, más reconocía patrones en mi infancia. El conocimiento dejó de ser solo un escape, empezó a sanar. Para segundo año, ya tenía una rutina pesada pero estable, clases en la mañana, biblioteca en la tarde, trabajo en la noche, tarea hasta altas horas. Vivía a base de sopa instantánea, comida gratis de eventos en el campus y, de vez en cuando, alguna comida que un profesor me invitaba mientras platicábamos de temas académicos. Aprendí a ubicar los edificios con mejor calefacción en invierno y mejor aire acondicionado en verano para ahorrar en mis recibos. En tercer año, conseguí un puesto como asistente de investigación que pagaba mejor que mis otros trabajos. El profesor Harrington me eligió entre decenas de candidatos por mi rendimiento. Tu forma de ver los factores socioeconómicos en la psicología familiar es muy poco común, me explicó. La mayoría de estudiantes de tu edad solo lo entienden en teoría. Si él supiera lo personal que era para mí. Cada teoría que leía iluminaba una parte de mi historia. Cada artículo me daba palabras para cosas que antes solo había sentido. En el último año, encontré mi verdadera pasión, estudiar cómo el ambiente familiar influye en el rendimiento escolar y el desarrollo psicológico. La ironía era clara, mi propia familia era mi mayor caso de estudio. Me gradué con honores y la máxima distinción del departamento. Varios profesores me animaron a aplicar a programas de posgrado, enviando cartas de recomendación llenas de elogios. Cuando me llegó la carta de aceptación junto con una beca como asistente de docencia que cubriría casi todos mis gastos, sentí que por fin había ganado. A pesar de todo, lo había logrado. En un momento de optimismo, llamé a casa para dar la noticia. Mi mamá contestó, con una voz que sonaba más cansada que como la recordaba. Me aceptaron en el posgrado del estatal, le dije, tratando de esconder el orgullo en mi voz. Con beca completa y un puesto como asistente de docencia, le dije a mi mamá. Hizo una pausa. Entonces, ¿más escuela? ¿Y cuándo piensas conseguir un trabajo de verdad, Allison? Este es un trabajo de verdad, mamá. Voy a dar clases y hacer investigación. Mi papá debió estar escuchando en la otra línea porque de pronto se metió. Así que la estudiante eterna sigue evitando madurar. Algunos hemos trabajado de verdad desde los 16, pero claro, eso está por debajo de la señorita que quiere ser profesora. Colgué poco después, recordando por qué siempre mantenía el contacto con ellos al mínimo. Y aún así, una parte infantil en mí seguía esperando que me aprobaran, que reconocieran que lo que había logrado valía la pena. Ahora me parecía tan ingenuo como esperar que de una piedra saliera agua. Con la maestría por delante, necesitaba encontrar un lugar barato para vivir cerca del campus. El sueldo como asistente cubriría lo básico, pero apenas. Después de hacer cuentas, tomé una decisión difícil, rentaría un pequeño departamento en mi pueblo, a 20 minutos de la universidad. Era mucho más barato que vivir en la zona estudiantil, y podía manejar el trayecto. Me convencí de que era solo por dinero, aunque, tal vez, una parte de mí todavía buscaba esa conexión familiar que nunca había tenido. La maestría intensificó todo, clases más pesadas, expectativas más altas, competencia más fuerte. Pero por primera vez me sentí en mi ambiente. Las dificultades de la licenciatura me habían preparado para esta presión, una que mis compañeros con más privilegios apenas empezaban a conocer. Me enfoqué en la psicología familiar, especialmente en cómo la actitud de los padres hacia la educación afecta el rendimiento académico y la autoestima de los hijos. Cada ensayo que escribía giraba en torno a este tema, viéndolo desde diferentes teorías.
Mis profesores notaban la profundidad poco común de mi análisis. La mayoría de estudiantes de tu edad solo se acercan a esto desde la teoría, me comentó la doctora Westfield en uno de mis trabajos. El tuyo muestra una comprensión muy matizada de la experiencia vivida. Si ella supiera lo personal que era para mí. Cada estadística reflejaba momentos de mi infancia. Cada estudio de caso tenía ecos de mi historia. Yo era a la vez investigadora y sujeto, aunque escondía esa dualidad detrás de un lenguaje académico y una metodología impecable. A los 3 meses, mi presupuesto se vino abajo cuando mi carro necesitó reparaciones costosas. El sueldo apenas cubría renta, servicios y comida, no había nada para emergencias. Sin más opciones, llamé a mis papás con toda la pena del mundo. Necesito quedarme con ustedes solo 1 o 2 meses mientras ahorro para un coche nuevo, expliqué, odiando sonar tan vulnerable. Puedo pagar algo de renta, ayudar con los quehaceres, además estaré casi todo el día en la universidad. Para mi sorpresa, aceptaron sin discutir mucho. Volviendo con la cola entre las patas, refunfuñó mi papá. Pero mi mamá pareció hasta contenta de tenerme de nuevo en casa. Ingenuamente pensé que tal vez el tiempo había suavizado su carácter. Quizá, si veían mi dedicación, al fin me respetarían. La primera semana fue mejor de lo que esperaba. Organicé un pequeño espacio de trabajo en mi antiguo cuarto, que ahora era más bien un cuarto de triques. Me hice una rutina de salir temprano y volver tarde para minimizar la convivencia. Mi mamá, a veces, dejaba platos de comida en el refri con mi nombre. Mi papá se limitaba a murmurar comentarios sobre los estudiantes eternos, pero sin enfrentamientos directos. Esa paz frágil me permitió concentrarme en mi propuesta de tesis. El tema salió de manera natural de mis investigaciones anteriores, la resiliencia educativa en estudiantes universitarios de primera generación, la dinámica familiar y los mecanismos psicológicos de afrontamiento. Mi comité la aprobó con entusiasmo, diciendo que podría aportar mucho a la comprensión de las barreras de acceso a la educación superior. La doctora Westfield aceptó ser mi asesora principal, dándome la guía y el apoyo que necesitaba para desarrollar mi metodología de investigación. Al principio todo salió bien, revisé libros y estudios, preparé encuestas y conseguí la aprobación para trabajar con personas reales. Organicé entrevistas con 20 estudiantes que eran los primeros en su familia en ir a la universidad, eligiendo con cuidado para tener distintas experiencias. Cada entrevista duró de 2 a 3 horas y me dio información muy valiosa, que a veces confirmaba y otras veces complicaba mi idea inicial. Pero mientras el trabajo se intensificaba, también lo hacían las tensiones en casa. Lo que empezó como comentarios sutiles se convirtió en críticas diarias sobre mi obsesión con la escuela y sobre cuando pensaba entrar al mundo real. Mi papá tenía un problema especial con mi laptop, símbolo de todo lo que odiaba de la vida académica. Estar viendo esa pantalla todo el día te va a pudrir el cerebro, decía, y ponía la televisión al máximo para molestarme. Los que se la pasan tecleando fingen que trabajan. Mi mamá hacía lo de siempre, apoyarlo de forma pasiva. Tu papá solo quiere lo mejor para ti, decía después de que él me lanzaba algún comentario cruel. Tal vez un trabajo de oficina sería mejor, algo más simple. Como si yo quisiera simple. Como si no hubiera pasado toda mi vida luchando para escapar de lo simple. Mi hermano Frank empezó a venir más seguido, siempre cuando yo estaba concentrada. Entraba a mi cuarto sin tocar, hacía preguntas sin sentido o me recordaba compromisos familiares que supuestamente había olvidado. Cada interrupción me costaba tiempo y energía mental. Dormir se volvió un lujo. Trabajaba de noche, cuando la casa estaba en silencio, y dormía un par de horas en la mañana antes de ir al campus. El cansancio físico y mental se acumulaba, pero mi determinación crecía. Cada obstáculo que ellos ponían me daba más ganas de terminar la tesis y demostrarles que su visión limitada de mí estaba equivocada. 6 semanas antes de la fecha límite, la doctora Westfield revisó mi borrador y me dio comentarios importantes. Tu análisis es bueno, pero tienes que reestructurar los resultados para que encajen mejor con el marco teórico. Lo que planteas está ahí, pero de manera implícita, debe ser explícito. Justo en ese momento, algunos de mis archivos de respaldo se dañaron. Perdí varios días de trabajo y tuve que reconstruir análisis estadísticos complejos desde cero, usando solo mi memoria y apuntes sueltos. La presión creció.
Cada día sentía que la tesis se me escapaba de las manos. La noche en que escuché a mis papás hablando de mí en la cocina fue el punto de quiebre. Bajé por café para seguir escribiendo toda la noche y escuché: «Cree que es muy lista con tantos libros y palabras raras», dijo mi papá. «¿De qué sirve un título si todavía vive con sus papás a los 24? Frank ya tenía su propio lugar a los 19. «Mira que sí me preocupa», contestó mi mamá, pero no para defenderme, sino para estar de acuerdo. Tanta educación, ¿y para qué? Sin marido, sin hijos, solo papeles que nadie va a leer. Pérdida de tiempo y dinero, concluyó mi papá. Debió ponerse a trabajar después de la prepa, como la gente normal. Subí a mi cuarto sin decir nada, con las palabras quemándome por dentro. Llenándome de coraje, trabajé 20 horas seguidas con café como gasolina. Cuando amaneció, ya había reconstruido los análisis y aplicado casi todos los cambios que pidió la doctora Westphal. La tesis estaba al 90%, con solo 48 horas para entregarla. Pero esa mañana, mi papá subió de nivel, entraba a mi cuarto cada media hora con tonterías para distraerme. Cada vez que lo hacía, mis pensamientos se dispersaban y me costaba más volver a concentrarme. Mi mamá también ayudó, pero a su manera, insistiendo en que comiera o en que hiciera tareas de la casa que, según ella, no podían esperar. «Tu tesis ahí va a estar mañana. La familia es primero», dijo. Las últimas 24 horas fueron una batalla de voluntades. Me había pasado al comedor, el único lugar donde podía acomodar bien todos mis apuntes y libros. Mi papá, a propósito, prendió la tele en la sala de al lado, puso un canal de deportes y le subió al volumen al máximo. Cuando le pedí que le bajara, empezó a gritar sobre hijos malagradecidos y que en su casa se hacían las cosas a su manera. Esa noche trabajé sin parar, terminando las últimas correcciones. Cuando el sol empezó a filtrarse por las cortinas, solo me faltaba el formato y una última revisión. La entrega era al mediodía. Estaba muerta de cansancio, pero feliz, había vencido cada obstáculo que me pusieron. No era un trabajo cualquiera, mi tesis era buena de verdad, con aportes importantes para mi campo. Por primera vez en semanas, sentí un poquito de orgullo. Fue entonces cuando mi papá entró al comedor, taza de café en mano, y todo cambió. Ese día amaneció con una calma engañosa. Los pájaros cantaban, el sol se colaba por las persianas baratas. Yo llevaba casi 36 horas despierta, sobreviviendo a punta de café negro y pura determinación. Me ardían los ojos, pero la satisfacción pesaba más que el cansancio. Solo faltaban unas horas y 18 meses de trabajo se iban a cerrar con la entrega de mi tesis. La casa estaba en silencio cuando fui a la cocina por mi quinto café. El reloj marcaba las 7:06 de la mañana. Menos de 5 horas para la entrega. Solo tenía que hacer la última revisión, dar formato a las referencias y preparar el paquete de envío. Si nada salía mal, terminaría con tiempo de sobra. Había montado mi oficina en el comedor la noche anterior, después de que mi papá se adueñara de la sala para ver un partido de básquetbol a todo volumen. Mis notas estaban acomodadas en montones ordenados, cada uno para una parte de la tesis. Mi laptop, vieja, comprada de segunda con lo que gané como maestra, seguía trabajando el documento. A las 7:30, mi papá salió de su cuarto. Normalmente no se levantaba antes de las 8 cuando tenía día libre, así que me dio mala espina. Se quedó en la puerta de la cocina, mirándome con ojos entrecerrados. ¿Todavía jugando al estudiante? Y dijo con su tono de siempre, medio burlón. La gente normal ya va de camino al trabajo. Me mordí la lengua para no contestar lo primero que pensé. Solo unas horas más. No caigas en el juego. Buenos días, papá, dije neutral. Ya casi termino. Tengo que entregar al mediodía. Él gruñó mientras servía café. ¿O entrega? Palabra elegante para decir tarea. A tu edad yo ya mantenía a una familia. Mi mamá apareció con los tubos aún en el pelo. Miró el comedor frunciendo la boca. Tantos papeles por todos lados. Tenemos que poner la mesa para desayunar. Solo necesito unas horas más, respondí, intentando no sonar desesperada. Esto es para hoy. Son 2 años de trabajo.
¿Trabajo? Se burló mi papá desde la cocina. Trabajo es cargar vigas de acero con 40 grados de calor. Eso sí es trabajo. Mi mamá puso su mano en mi hombro, como si fuera un gesto de apoyo, pero yo ya conocía esa presión sutil. Seguro puedes hacer una pausa para desayunar con la familia. Casi no te vemos. La ironía me golpeó. Llevaban semanas quejándose de mi presencia, de mi laptop, de mis papeles. Y justo hoy querían convivencia familiar. No puedo parar ahora, dije firme. El formato es muy preciso y necesito concentración. Mi papá apareció en la puerta, apretando fuerte su taza de café. Y tu madre te pidió que quites la mesa para desayunar. No fue una sugerencia. Un tono que yo conocía muy bien, el que venía antes de los castigos y los arranques de ira. Pero no podía ceder. No hoy. No con todo lo que estaba en juego. Voy a comer después, le dije, tratando de llegar a un acuerdo. Ustedes y mamá pueden usar la barra de la cocina. Solo necesito terminar esto. Su cara se puso más oscura. Malagradecida. Eso es lo que hace la educación, hace que los hijos se crean demasiado buenos para comer en familia, demasiado importantes para seguir las reglas de la casa. Mamá intentó calmarlo, como siempre. Harold, deja que termine su proyecto de la escuela. Después se puede unir a nosotros. Pero lo dijo sin fuerza, y todos lo sabíamos. Papá azotó la taza contra la mesa, tirando café por todos lados. ¿Proyecto? Tiene 24 años y todavía jugando con proyectos de escuela, mientras los adultos de verdad trabajan para vivir. Yo intenté ignorarlo, concentrándome en mi pantalla. Solo sigue trabajando, no entres en su juego. Cada minuto perdido era un minuto menos, y la fecha límite no se movía. A las 9:30, Frank llegó sin avisar. Sus visitas se habían vuelto sospechosamente frecuentes desde que estaba terminando mi tesis, siempre apareciendo justo en mis momentos de máxima concentración. Entró sin tocar, con su voz fuerte rompiendo mi enfoque. ¿Desayuno familiar? Mamá me dijo que tú estabas cocinando, papá, dijo, dejando sus llaves con un golpe sobre la barra. Se asomó por encima de mi hombro hacia la laptop. ¿Todavía escribiendo ese trabajo? Pensé que ya habías terminado. Tesis, lo corregí sin pensar. Y sí, la termino hoy. Frank se rió. Tesis, trabajo, tarea, lo mismo, ¿no? Oye, ¿les dije que me dieron el ascenso en la fábrica? Ahora soy supervisor. Con todos los beneficios, pensión, todo el paquete. Papá sonrió con orgullo, un orgullo que nunca había mostrado por mis logros. Ese es mi hijo. Trabajo de verdad, recompensas de verdad. Nada de estas tonterías de grados que nunca se acaban. La diferencia fue tan dolorosa que tuve que contenerme físicamente para no reaccionar. Respiré hondo y volví a mis citas bibliográficas, decidida a no perder el enfoque pese a sus provocaciones. Las siguientes 2 horas pasaron entre comentarios pasivo-agresivos, ruidos a propósito y hostilidad disfrazada. Mamá entraba una y otra vez al comedor para sacudir polvo donde no había. Papá subía el volumen de la tele cada 15 minutos hasta llegar a niveles absurdos. Frank hablaba por teléfono a gritos justo detrás de mi silla. Para las 11:30, mis nervios estaban al límite, pero la meta estaba cerca. La tesis estaba bien formateada, las citas revisadas, el resumen perfecto. Solo faltaba guardar y enviarla al portal de la universidad. Lo iba a lograr, a pesar de todo. Y entonces, se fue el internet. Me quedé mirando el mensaje de error sin poder creerlo, no hay conexión disponible. Revisé mi teléfono, tampoco había señal. Con un nudo en el estómago, fui a la sala, y ahí estaba mi papá, viendo la televisión, con internet funcionando perfectamente. El internet no sirve en el comedor, le dije, tratando de mantener la voz firme. Necesito enviar mi tesis en los próximos 30 minutos. ¿Puedes revisar el módem? Ni volteó a verme. Aquí me funciona bien. Pues a mí no me funciona ni en la compu ni en el celular, expliqué, sintiendo el pánico. Por favor, esto es importante. Tengo que enviarla antes del mediodía.
Se giró lentamente, con una expresión difícil de leer. Qué curioso, esas emergencias siempre tienen que ver con tu escuela. Nunca te falla el internet cuando hay que ayudarle a tu mamá con las cosas de la casa. En ese momento lo entendí. ¿Tú hiciste algo al internet? Esbozó una sonrisa satisfecha. Ni mi casa, mi internet. Tal vez puse control parental, o tal vez ahora el comedor es zona libre de computadoras. Sentí la cara arder entre coraje y desesperación. Eran 18 meses de trabajo, incontables desveladas, el final de mi maestría, todo en riesgo por un capricho suyo. Si necesito enviar esta tesis, dije, con la voz temblando de tanto aguantarme. Es mi futuro, papá. Él se rió, pero sin pizca de humor. ¿Tu futuro? Eso es un chiste. Se levantó, quedando frente a mí. ¿Qué futuro te da tanta escuela? Frank tiene casa, un ascenso, una vida de verdad. ¿Y tú qué? Un montón de papeles que nadie va a leer y deudas estudiantiles. Mi mamá apareció en la puerta, atraída por los gritos. Pero no dijo nada, solo se quedó ahí, como dándole la razón. Si necesito enviar esto, repetí, y me moví hacia el módem. Voy a reiniciarlo yo misma. Me agarró del brazo con fuerza. Aquí no tocas nada sin permiso. Suéltame, dije, jalando mi brazo. Esto es absurdo. Solo necesito 5 minutos de internet para enviar mi trabajo. ¿Trabajo? Se burló. Dices que es trabajo, pero es solo tu pretexto para no asumir responsabilidades reales. Es educación de lujo que te hace sentir mejor que nosotros. De pronto, todo se me aclaró. Que esto nunca ha sido por mi educación, le dije. Siempre ha sido por tu inseguridad. Te molesta que yo eligiera otro camino. Su cara se torció de enojo. Malagradecida. Y ahí hice lo imperdonable en esta casa, lo interrumpí. No, no soy malagradecida. Soy ambiciosa. Soy determinada. Y no voy a dejar que sabotees mi futuro solo porque no lo entiendes. Le di la espalda y fui al comedor por mi laptop. Si era necesario, manejaría hasta la universidad, aunque el trayecto de 30 minutos probablemente me haría perder la fecha límite. Aún así, tenía que intentarlo. Escuché sus pasos pesados siguiéndome. Justo cuando tomé mi computadora, entró al cuarto. ¿Crees que eres más lista que todos?, dijo en un tono peligroso. ¿Que eres mejor que tu familia por tu preciosa educación? No respondí, me concentré en guardar rápido mis cosas. Te dije que me mires cuando te hablo. Golpeó la mesa con fuerza. ¿Que me mires? Lo miré, abrazando mi laptop como escudo. Me tengo que ir. Podemos hablar después. No hay nada que hablar, dijo, acercándose. Tienes que aprender respeto. Tienes que aprender tu lugar. Mi lugar no es aquí, le contesté. Y la verdad de esas palabras retumbó en el aire. Nunca lo fue. En ese momento vi algo distinto en sus ojos, como si se le hubiera roto el último freno. Después entendería que fue el instante en que su necesidad de control lo ganó todo. En ese momento, ya no era mi papá, era solo un hombre que no podía soportar que lo desafiara. ¿Tu futuro? Repitió, con una voz extrañamente tranquila. Eso es un chiste. Su mano fue directo hacia mi laptop. El tiempo se sintió lento mientras sus dedos agarraban la orilla. Por un segundo pensé que solo me la iba a quitar y esconder hasta que pasara la hora de entrega, como un castigo infantil por mi insolencia. Jamás imaginé lo que haría después. Con la fuerza de años de trabajo físico y pura rabia, me arrancó la laptop de las manos. Vi con horror cómo la levantaba por encima de su cabeza. Nuestros ojos se cruzaron un instante, no hubo duda, no hubo un momento de padre reconsiderando. Solo furia fría y calculada. La bajó con toda su fuerza contra un costado de mi cabeza. El golpe explotó en mi cráneo como un disparo. El dolor fue instantáneo, agudo y brillante. La esquina del aparato me pegó justo encima de la sien derecha y sentí cómo se abría la piel. Un calor húmedo empezó a bajar por mi cara. Tropecé hacia atrás hasta pegar con la pared.
La vista se me nubló, y en las orillas todo se oscureció. Entre la confusión, vi la laptop caer al piso, la pantalla separándose del teclado con un sonido seco de plástico y metal roto. 18 meses de trabajo, destruidos en un segundo. Y no mereces un futuro, escupió mi papá, de pie sobre mí mientras me deslizaba por la pared. Eres solo un parásito. Y entonces escuché lo más impactante, la risa. La risa de mi mamá, aguda y nerviosa, desde la puerta. No intervino, no pidió ayuda, no mostró nada de protección, solo se rió, como si él hubiera contado un chiste grosero y no me hubiera golpeado. Ya, Herald, ya estuvo, dijo al fin, todavía riéndose. La sangre me entraba al ojo. Mi tesis, mi título, mi futuro estaban en pedazos en el suelo, y para ella eso era ya estuvo. Mi papá me miró, respirando fuerte, sorprendido quizá por lo que acababa de hacer, pero sin una pizca de arrepentimiento. Límpiate, murmuró. Y limpia este desmadre también. Se fue caminando, y mi mamá lo siguió como su sombra. Escuché los sonidos de la cocina, la cafetera, el refri, como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de cruzar una línea que no se puede deshacer. Me quedé sentada en el piso varios minutos, sin poder moverme. El dolor en la cabeza latía con cada pulso. Cuando toqué mi sien, mis dedos salieron rojos de sangre. El corte era lo bastante profundo para necesitar puntos. Peor aún, sentía náuseas y mareo, quizá tenía una conmoción cerebral. Con las manos temblando, recogí los pedazos de mi laptop. La pantalla colgaba de un solo cable. La carcasa estaba quebrada y había pedacitos de plástico por todo el piso. Presioné el botón de encendido, nada. Ni un parpadeo. La máquina que guardaba toda mi carrera académica estaba muerta. Mi tesis. La fecha límite. El pánico me atravesó, más fuerte que el dolor físico. Tenía que recuperar mis datos, de alguna forma. Fui tambaleándome al baño para ver el daño. En el espejo, un tajo de casi 3 centímetros sobre mi sien derecha sangraba sin parar. El ojo ya se me estaba hinchando y sabía que mañana tendría un moretón enorme. Puse un trapo limpio en la herida, presionando fuerte para detener la sangre. Los síntomas de la conmoción eran más intensos ahora, la luz del baño me lastimaba y cada vez que movía la cabeza, el cuarto giraba. Debería ir al hospital, lo sabía, pero la hora de entrega pesaba más que mi salud. Ya eran pasadas las 11. Menos de una hora quedaba. Regresé al comedor, aún con el trapo en la cabeza. En algún momento, Frank había llegado y estaba sentado en la mesa, viendo su celular como si nada. Papá sí te dio duro, dijo Frank sin levantar la vista del celular. Ya debería saber que no se le contesta. La forma tan tranquila en la que aceptó la agresión, sin decir que estaba mal, me heló más que el golpe mismo. Para ellos, esto era normal. Esto estaba bien. Y necesito sacar mis archivos de la tesis de la laptop, le dije, ignorando su comentario. ¿Tienes una computadora que pueda usar? Debo entregar antes del mediodía. Se rió. ¿Todavía te preocupa la tarea después de que papá casi te manda al hospital? Estás mal de prioridades, hermana. Por favor, dije, odiando escucharme suplicar, pero ya estaba desesperada. Es mi tesis de posgrado, todo por lo que he trabajado. Solo necesito acceder a los archivos. Finalmente me miró y se encogió de hombros. Y ni modo, dejé mi laptop en casa. Además, la tuya ya valió. No hay forma de que saques algo de ahí. Sabía que tenía razón. El daño era grave, pero tenía que intentarlo. Con las manos temblorosas junté los pedazos rotos y mi mochila. La sangre seguía escurriendo a través de la toalla, pero no había tiempo de atenderme bien. Tenía que irme. Mamá apareció en la puerta. ¿A dónde crees que vas? Preguntó como si yo fuera una adolescente rompiendo el toque de queda, y no una adulta herida. Al hospital y luego a la universidad, respondí sin mirarla. No podía ver a la mujer que se había reído mientras yo sangraba. Tu papá sigue molesto, dijo bajando la voz. Mejor espera a que se calme. Pídele disculpas por provocarlo.
La ridiculez de su sugerencia me golpeó como otro mazazo. ¿Disculparme por qué? ¿Por estudiar? ¿Por esperar respeto? ¿Por haber recibido un golpe en la cabeza de mi propio padre? No me voy a disculpar, dije firme. Y no me voy a quedar aquí ni un minuto más. Y no seas dramática, Allison, suspiró. Fue solo una discusión que se salió de control. Entre familias pasa. Esto no fue una discusión, mamá. Fue un ataque. Su cara se endureció. Y ya estás exagerando. Tu papá jamás haría eso. Acaba de hacerlo, le señalé mi cabeza sangrante. Mírame. Mira lo que me hizo. Revisó mi herida como si fuera un rasguño cualquiera. Seguro necesitas unos puntos. Te puedo llevar a la clínica, después de comer. ¿Después de comer? Como si habláramos de una molestia menor. Como si mi tesis y mi futuro no estuvieran desmoronándose con cada minuto que pasaba. Me voy, repetí recogiendo mis cosas. Y no voy a regresar. Desde la sala se escuchó la voz de mi papá: si sales por esa puerta, no vuelvas. Los hijos ingratos no tienen segundas oportunidades en esta casa. Mamá me miró con una mezcla de súplica y reproche. Mira lo que provocaste. Pide disculpas y esto se va a arreglar. En ese momento vi con claridad la dinámica de toda mi vida, el agresor y la facilitadora trabajando juntos para mantener el control con miedo y manipulación. Llevaba años queriendo escapar, pero la esperanza tonta de tener su amor me había mantenido atada. Se acabó. Adiós, mamá, dije bajito, pasando junto a ella hacia la puerta. Te vas a arrepentir, me gritó. Cuando tu título no te dé familia, vas a lamentar haber escogido libros en lugar de sangre. No contesté. No quedaba nada por decir. Con mi laptop rota contra el pecho y la sangre todavía escurriendo por mi cara, salí a la luz cegadora de un futuro que ya no tenía nada que ver con lo que había planeado. La mareo me golpeó apenas llegué a mi carro. Los síntomas de conmoción eran más fuertes, me costaba concentrarme. Me senté al volante, intentando poner en orden mis pensamientos entre el dolor y la confusión, la tesis, la herida, la laptop destrozada, todo se estaba viniendo abajo al mismo tiempo. Revisé mi celular. Eran las 11:40. No había forma de llegar a la uni antes del mediodía. Tampoco podía recuperar mis archivos de la computadora hecha pedazos. No podía pedir una prórroga sin pruebas de la emergencia. Todo mi trabajo de posgrado se me estaba escapando, mientras la sangre seguía manchando la toalla que tenía en la sien. Por primera vez en mi vida, no tenía un plan, ni un plan B, ni una idea clara de qué hacer. Aún así encendí el carro y me alejé de esa casa donde había aguantado más de 20 años de humillaciones y abuso emocional, que culminaban ahora con este acto de violencia imperdonable. No sabía a dónde iba, solo que no podía volver. Lo que viniera, lo enfrentaría sin el peso de sus expectativas tóxicas. La sangre puede ser más espesa que el agua, pero no debería derramarse por las manos de quienes dicen amarte. Manejé sin rumbo unos 20 minutos, con la mente nublada por el dolor y el shock. La sangre ya había empapado la toalla, y el dolor de cabeza empeoraba cada minuto. Al final llegué al Parque Riverside, vacío a media mañana. Estacioné bajo un encino y, por fin, me dejé sentir todo el peso de lo que había pasado. Las lágrimas llegaron de golpe, con sollozos fuertes que salían de un rincón muy profundo que había mantenido cerrado por años. Lloré por la niña cuyos logros siempre fueron ignorados. Por la adolescente que escondía las cartas de aceptación a la universidad como si fueran contrabando. Por la estudiante de posgrado cuyo propio padre destrozó su trabajo por envidia e inseguridad. Pero sobre todo lloré por la hija que pasó la vida buscando aprobación de personas incapaces de dársela. Un sonido en el celular cortó mi llanto. Era un correo de la doctora Westphal. Allison, se acerca la hora límite de entrega. Confirma el estado de tu tesis. La realidad me golpeó de nuevo, la tesis, el plazo, mi futuro académico colgando de un hilo. Miré la hora, 11:52. Solo 8 minutos. Y yo, sentada en un parque con una herida en la cabeza y una laptop destruida. Parecía imposible. Pero algo cambió dentro de mí.
Una calma rara reemplazó el pánico. Si mi familia me había enseñado algo, era a sobrevivir en situaciones imposibles. Toda mi vida había sorteado sus obstáculos. Este era solo uno más, aunque el más grave. Lo primero, saqué un pañuelo limpio de la guantera y lo presioné contra la herida. Luego escribí rápido a la doctora. Situación de emergencia. Voy rumbo al campus, ¿qué puedo hacer para entregar tarde? La respuesta llegó enseguida. ¿Qué tipo de emergencia? ¿Estás bien? Dudé un momento, pero decidí ser completamente honesta. Herida física que requiere atención médica. Laptop destruida. No puedo acceder a los archivos. Explico en persona. Arranqué hacia la universidad, despacio por el mareo. El celular volvió a sonar. Ve inmediatamente a servicios de salud universitarios. Yo te veo ahí. No te preocupes por la tesis ahora. Su preocupación, tan distinta a la reacción de mi familia, me sacó nuevas lágrimas. Seguí sus instrucciones y conduje con cuidado hasta el centro de salud. Cuando llegué, la sangre ya había atravesado el pañuelo y me corría por la cara. La recepcionista me vio y, sin decir nada, me pasó directo a una sala de examen. La enfermera que me atendió, una señora de mediana edad llamada Linda, con ojos amables y manos rápidas, me limpió la herida mientras me hacía preguntas suaves sobre lo que había pasado. Sin pensarlo, le conté toda la verdad. Mi papá me rompió la laptop en la cabeza cuando intenté entregar mi tesis. Decirlo en voz alta me sonó irreal. Linda se detuvo un segundo, pero siguió trabajando. La herida coincide con lo que me estás diciendo, respondió seria. Voy a documentar todo con detalle. El doctor vendrá pronto para ver si necesitas puntadas y también revisarte por una posible conmoción. Tengo una fecha límite para la tesis, expliqué, o más bien, la tenía, era al mediodía. Tu salud va primero, dijo Linda con firmeza. Las fechas se pueden mover por emergencias médicas, y esto definitivamente es una. En ese momento llegó la doctora Westphal. Al verme, su cara cambió un poco, perdiendo la compostura profesional. Dios mío, Allison, ¿qué pasó? Susurró. El doctor, que justo había confirmado que tenía una conmoción leve y necesitaba 4 puntadas, levantó la vista y preguntó. ¿Es usted su profesora? Soy su asesora de tesis, respondió ella. Su alumna tiene una lesión considerable en la cabeza. Nada de pantallas y poco esfuerzo mental por al menos 48 horas. Por supuesto, la fecha de entrega queda cancelada, dijo sin dudar. Ya hablaremos de extensiones cuando se recupere. Mientras el doctor preparaba el material para coserme, la doctora Westphal se sentó junto a mí. Allison, la enfermera mencionó que tu laptop fue usada como un arma, ¿me puedes contar lo que pasó? Por segunda vez en el día, relaté todo. Ella escuchó sin interrumpir, su expresión cada vez más seria. Primero, tu tesis no está perdida, me aseguró. Me enviaste un borrador hace 2 días, así que tenemos al menos esa versión. Sentí un enorme alivio, con todo lo que había pasado, ya ni recordaba ese correo. Segundo, continuó, lo que te hicieron es una agresión y tenemos que reportarlo. La oficina de la policía del campus está justo al lado. ¿Estarías dispuesta a hablar con ellos cuando terminen de atenderte? Dudé un instante. Denunciar a mi propio papá era cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Pero él ya había cruzado una peor al golpearme. Sí, respondí. Voy a denunciar. Las horas siguientes fueron un torbellino de procedimientos médicos y papeleo. El doctor me puso las puntadas mientras me explicaba cómo cuidarme. Un oficial del campus tomó mi declaración, fotografió mi herida y se llevó lo que quedaba de mi laptop como evidencia. La coordinadora de servicios estudiantiles me consiguió alojamiento temporal en un departamento para posgraduados, porque volver a casa no era opción. En todo momento, la doctora Westfield estuvo a mi lado, hablando por mí en las distintas oficinas. Me consiguió una extensión de 2 semanas para entregar la tesis y organizó que el departamento de informática intentara recuperar los archivos del disco duro, que milagrosamente seguía intacto. Y no sé cómo agradecerte, le dije, con la voz entrecortada. Y no tienes que agradecerme, contestó firme.
Esto es lo que una comunidad académica debe hacer, apoyarse. Lo que te pasó es imperdonable, y asegurarnos de que puedas terminar tu trabajo pese a todo es lo mínimo que podemos hacer. Sus palabras me llegaron muy hondo. La idea de una comunidad que te apoya me resultaba tan ajena, tan fuera de lo que había vivido con mi familia, que parecía un mito, pero ahí estaba, convirtiéndose en ayuda real justo cuando más la necesitaba. Para la tarde, la crisis inmediata ya estaba bajo control, mi herida estaba atendida, el reporte a la policía hecho, la vivienda de emergencia asegurada y los ajustes académicos listos. El departamento de informática se había llevado mi laptop prometiendo intentar recuperar los datos durante la noche. Me dijeron que debía descansar y seguir el protocolo para la conmoción, nada de leer ni usar pantallas por al menos 24 horas. Mientras la doctora Westfold me acompañaba a mi nuevo alojamiento, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Allison, ¿es la primera vez que tu papá te agrede físicamente? Sí, respondí sin dudar. El abuso emocional ha sido constante, pero nunca me había golpeado. Ella asintió como si ya lo hubiera imaginado. Me explicó que muchas personas que estudian psicología familiar lo hacen por experiencias personales, y que ahora entendía por qué yo tenía una visión tan clara de las dinámicas familiares. Llegamos al departamento de emergencia, sencillo pero cómodo. Antes de irse, dejó una tarjeta sobre la mesa. Que es del centro de consejería de la universidad. Hay psicólogos de guardia las 24 horas. Lo que viviste es traumático. Te haría bien hablar con alguien. Cuando se fue, me senté en la cama sintiéndome agotada en todos los sentidos. Tenía la cabeza palpitando, pero lo que más me pesaba era la imagen de mi papá rompiéndome la laptop en la cabeza y la risa de mi mamá. Tomé la tarjeta y el teléfono. Había cargas que simplemente no podía llevar sola. A la mañana siguiente, tocaron a mi puerta. Era un técnico de la universidad con un disco duro externo en la mano. Pudimos recuperar casi todos tus archivos. El disco interno estaba en buen estado, me dijo. Todo está aquí. Le di las gracias con las manos temblorosas por la mezcla de medicamento, cansancio y alivio. Me dejaron una laptop prestada, conecté el disco y ahí estaba mi tesis, intacta, salvo por los últimos cambios que había hecho esa mañana. Era un milagro. Aún con dolor de cabeza y mareos, decidí terminarla. Pasé horas puliendo el formato y corrigiendo lo último. Al final de la tarde la envié. El correo de confirmación decía, tesis recibida, entrega registrada. 5 palabras que eran mi victoria contra todos los intentos de mi familia por detenerme. Ese día entendí que mi familia, en vez de apoyarme, había intentado destruirme, pero esa misma oposición me había hecho más fuerte. Mi mejor venganza no era el enojo, sino mi éxito. Con esa certeza, llamé a la oficina legal de la universidad para iniciar una orden de restricción. Había puentes que no solo debía cruzar, sino quemar para siempre. Mi recuperación física empezó con 4 puntadas sobre la sien derecha. La cicatriz quedaría como un recordatorio permanente del momento en que corté el último lazo con mi familia. Los síntomas de la conmoción duraron casi 3 semanas, pero poco a poco mejoré. El día de mi defensa de tesis llegó un mes después. Me presenté frente al comité con la seguridad de alguien que ya había sobrevivido lo peor. Las preguntas fueron duras pero justas, y respondí con claridad. Al final, la doctora Westfold sonrió y anunció. Máximos honores. Decisión unánime. Esas palabras seguían dándome vueltas en la cabeza mientras caminaba por el campus. Máximos honores. Después de todo lo que pasé, no solo lo logré, sino que destaqué. Se sentía bien, pero lo más importante era saber, dentro de mí, que había resistido obstáculos enormes. Ningún reconocimiento externo podía igualar la fuerza que descubrí en mí misma. La orden de restricción contra mis papás se aprobó sin problemas. Ni siquiera se presentaron en la audiencia. Mandaron una nota por su abogado diciendo que siempre he sido exagerada y que solo busco atención. El juez revisó mis expedientes médicos, el reporte policial y las fotos de mi herida, y dijo que su respuesta era preocupante por cómo minimizaba una agresión comprobada. Me dio la orden por el tiempo máximo permitido y la opción de renovarla si fuera necesario. Cuando llegó el verano, la universidad me dio una noticia inesperada.
Había una vacante para asistente de investigación con pago y vivienda en el campus para el próximo año escolar. La doctora Westfold me recomendó. Me explicó que mi tesis había llamado la atención por cómo relacionaba la dinámica familiar, la resiliencia educativa y la experiencia de estudiantes de primera generación, temas importantes para la universidad. Acepté sin pensarlo. 2 meses después del ataque, ya instalada en mi nuevo departamento y trabajo, alguien apareció en la puerta de mi oficina. Era Frank, parado en el pasillo, con una mezcla rara de nervios y orgullo. ¿Podemos hablar?, me dijo, sin el tono altanero de siempre. Me quedé quieta, tocando instintivamente la cicatriz en mi sien. Depende de lo que quieras decir. Él bajó un poco la mirada. No vengo a defenderlos. Lo que hizo papá estuvo mal. Muy mal. Me sorprendió escucharlo decir eso. Frank siempre repetía lo que papá decía, reforzando cada crítica hacia mí. Mamá y papá andan diciendo que te caíste y te pegaste en la cabeza con la mesa, continuó, pero yo vi la laptop rota. Sé lo que pasó en realidad. ¿Y apenas ahora lo admites?, pregunté. Sí, debí decir algo ese día. Debí detenerlo o ayudarte después. No dijo perdón, pero en mi familia, esa forma indirecta de hablar era lo más cercano a una disculpa. ¿Por qué estás aquí, Frank?, pregunté. Sacó una cajita de su chamarra y la puso sobre mi escritorio. Para reemplazar lo que se rompió. Adentro había una laptop nueva, mucho mejor que la que papá destrozó. El gesto me conmovió, aunque sabía que no arreglaba nada de fondo. Gracias, dije despacio, pero una computadora no borra lo que pasó. Lo sé, respondió. Nada lo borra. Papá cruzó una línea ese día. Mamá también, con su reacción. Y, he pensado en cómo siempre te trataron diferente a mí. Cómo hacían que tus logros parecieran nada, mientras a mí me alababan por cosas simples. No fue justo. Que Frank admitiera eso era enorme. Toda su vida había sido el hijo favorecido. No, no fue justo, le dije. Pero eso me hizo ser quien soy, para bien o para mal. Más para bien, respondió, mirando mi oficina con algo que parecía genuina admiración. Lo lograste a pesar de ellos. Tal vez, en una forma rara, lo logré hasta por ellos. Esa idea me sorprendió. Quizá Frank entendía más de lo que yo pensaba. ¿Vas a mantener contacto?, me preguntó antes de irse. No con ellos, solo conmigo. Me gustaría saber cómo estás. Pensé bien mi respuesta. Frank había sido parte de la dinámica familiar que terminó en violencia, pero también era un producto de ese mismo ambiente que casi me destruye. Podemos intentarlo, le dije despacio. Era una puerta pequeña, pero importante. Poder reconstruir conexiones familiares a mi manera era un poder que nunca había tenido. Con el tiempo, mi puesto como asistente de investigación se volvió más estable, y empecé a usar mis experiencias para crear programas de apoyo a estudiantes universitarios de primera generación con familias difíciles. Sin contar los detalles traumáticos, podía conectar con jóvenes que enfrentaban lo mismo, padres que no apoyaban, que desanimaban, que incluso saboteaban sus metas. Les decía: a veces, la resistencia de tu familia a tu educación no tiene que ver contigo, sino con sus inseguridades. Buscar el conocimiento reta el orden que conocen, desafía su manera de ver el mundo y les recuerda las oportunidades que no tuvieron o las decisiones de las que se arrepienten. Ese enfoque ayudó a muchos a no tomarlo como algo personal, sino a verlo como un problema del sistema, no como un fracaso propio. Transformar mi dolor en ayuda para otros fue un regalo inesperado. Un año después del ataque, me invitaron a presentar mi investigación en un congreso nacional sobre igualdad educativa. Al estar frente a cientos de maestros e investigadores, sentí una profunda satisfacción. El camino que mi papá literalmente trató de golpearme para que dejara, me había llevado a reconocimiento profesional, a un trabajo con sentido y a una comunidad que valoraba lo que mi familia había despreciado. En mi ponencia expliqué: la resiliencia educativa no solo es seguir estudiando a pesar de las barreras económicas. También es mantener la fe en ti mismo cuando quienes deberían ser tu mayor apoyo se convierten en tus principales obstáculos.
La ovación que recibí fue increíble, pero lo mejor pasó después, cuando estudiantes se acercaron para decirme que mi manera de explicar las cosas les ayudó a entender su propia situación. Había convertido un trauma personal en algo que beneficiaba a otros. Sobre mis papás, mantener distancia fue lo más sano. A veces Frank me daba noticias, seguían igual, minimizando la agresión como si fuera un malentendido y pintándose como víctimas de una hija ingrata. Su incapacidad para aceptar la verdad confirmaba que hice bien en alejarme. Con el tiempo entendí algo importante, su trato hacia mí nunca tuvo que ver conmigo. La rabia de mi papá, la complicidad de mi mamá, el silencio inicial de mi hermano, todo venía de sus propios miedos y carencias. No justificaba lo que hicieron, pero me liberó de pensar que yo podía haber hecho algo para ganarme su aprobación. La respuesta era simple, nada. Mis logros eran un espejo que no podían soportar, así que trataron de romperlo. Pero al alejarme, encontré la libertad de crear mi propia idea de familia, colegas que me apoyaron, estudiantes con historias parecidas, mentores que vieron mi potencial. Ellos se convirtieron en mi familia elegida, unida no por sangre, sino por respeto y cariño genuino. 2 años después del incidente de la laptop, colgaba en mi nuevo departamento el título de posgrado en un marco. La cicatriz en mi sien era ya una línea plateada apenas visible, como muchas cosas de ese día, no desapareció, pero ya no me definía, se volvió parte de mí. Ese día me llegó un mensaje de la doctora Westphal. Comité de Currículum aprobó tu curso sobre dinámica familiar y resiliencia educativa para el próximo semestre. Felicidades, profesora Thompson. Sonreí. Profesora Thompson. El futuro que mi papá decía que no merecía ahora era completamente mío. No a pesar de su crueldad, sino gracias a cómo me fortaleció. Cada obstáculo que pusieron en mi camino hizo más firme mi determinación. Aprendí que no podemos elegir la familia en la que nacemos, pero sí quienes somos y a quienes llamamos familia. Y a veces, el mayor regalo que te da la gente tóxica es enseñarte exactamente en quien no quieres convertirte.